José Antonio Kast Riz concretó su paso a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2025. Pero el día para José Antonio Kast comenzó varias horas antes. Dile ahora que viene. José Antonio, cortito. José Antonio. Estoy siguiéndole la pista minuto a minuto. Ocurrió en el cierre de campaña, donde también la relación con los medios fue... ¡Ay, ahí va corriendo la mira! ¡Se pegó un Evelyn Matei! Candidato José Antonio. De ahí vamos a tener un... ¿Cómo se No, Bueno, les dijeron que tenían que ordenarse así como en fila. si se pueden echar todo un poquitito para atrás, incluso los que son partidarios. Y los republicanos somos disciplinados, por lo tanto obedecemos y aquí estamos esperando a nuestro candidato presidencial. Vamos a hacer... Antes de las 10 de la mañana, el candidato que va por su tercer intento a la presidencia de la República llegaba hasta el colegio María Ana Mogas de Paine. La tercera es la vez, Acompañado de su esposa María Pía Adriasola, se dirigió hasta la mesa 65, saludando a cada uno de los vocales. Menos de un minuto en la Cámara Secreta y a depositar sus votos. Primero el parlamentario y luego el presidencial. Y después de las fotos había que hacer hasta acrobacias para sacarle una respuesta al candidato del Partido Republicano. Mira la habilidad. Porque parece una deportista olímpica. ¿Y qué espera de Evelyn Matei hoy día en la noche si usted pasa a segunda vuelta? Ahí en el punto de prensa vamos a conversar con más calma. Y llegado dicho momento, entregó la respuesta. Lo que yo haría es siempre buscar la unidad. Cada candidato tiene que definir cómo va a manifestar su posición. Le daría mi apoyo a quien sea una lista distinta a la del gobierno que hoy día dirige los destinos del país. Y después de un CHI, su destino fue nuevamente su casa en Buin. Y a eso de las 5 de la tarde, el comando del Republicano ajustaba los últimos detalles. Ahora, sí, 1, 2, 3, 4, 5, o lo decimos en alemán. 1, 2, 3. Detector de metales, perros antibomba y brazaletes para los asistentes. Y con el inicio del conteo de votos, Evelyn Matei. Kaiser. José Antonio Kast hizo su entrada hasta la sede del Partido Republicano en la comuna de Las Condes. Tras conocerse los primeros resultados oficiales, la alegría se desató en el comando. Y de ahí en más, todo fue celebración. Saludos, abrazos y el festejo de quien aspira a ser el nuevo presidente de la República. Domingo 16 de noviembre de 2025, el día que José Antonio Kast logró nuevamente el paso para buscar colgarse la banda presidencial. Mauricio, Yo ¿se ha insisto, dicho? creo que no hay nada que celebrar. Yo creo que hay que trabajar. En la elección pasada, Karim, es que le habíamos dado el... El pase a Karim, dame un segundito. claro. En la elección pasada, José Antonio Kast se fue a Estados Unidos. Entre primera y En segunda la vuelta. primera semana, entre la primera y la segunda vuelta, donde Gabriel Boric le sacó una ventaja brutal. No sé a qué fue a hacer allá, porque además fue un viaje muy raro. En esta oportunidad no tiene él un capital político que yo diga, no, es que me puedo echar para atrás, porque sí, el sentido común y el sentido estadístico dice que lo más seguro es que él reciba los votos de Matei y de Kaiser. Pero en política cualquier gesto puede tener un efecto brutal. Por lo tanto, no hay que descuidarse ni por un momento. Karim, te quiero escuchar. Y de ahí vamos con la gringa. Sí, a mí me parece que el resultado sorpresivo, inesperado, las encuestas no lo indicaban así, de Franco Parisi, deja abierta la segunda vuelta. Esta no es carrera ganada, los que están confiados en que José Antonio Kast ya prácticamente es el próximo presidente de Chile, yo no lo veo tan así, más allá de que efectivamente Janet Jara tuvo un triunfo, pero un triunfo débil, no bajo el 30% que se esperaba, que es el apoyo duro que tiene su sector, o es el apoyo que se le da al mismo presidente. A mí me parece que si uno tiene que poner, claro, el orden de las cosas que pasaron ayer, sin duda la alta votación de Franco Parisi, que estuvo muy cerca de pasar a segunda vuelta. Recordemos que él, la vez anterior que postuló a la moneda,
lo hizo casi fuera de Chile. Ahora llegó al país, hizo una campaña. Está el elector digital también en esta pasada que muchas veces no se le toma en cuenta, que me parece que reacciona a la viralización, actúa desde la emoción. Entonces hay un cambio también en el paradigma del elector que muchos no quieren ver. Así que bueno, esas son algunas de las cosas. La caída de Evelyn Matei sin duda que es uno de los hechos que llama la atención. Y lo otro, lo de Johannes Kaiser, muchachos, que si bien se puede interpretar como un triunfo, a mí me tocó conversar con él ayer, estuve en el comando al cierre de campaña. Es verdad, no tuvo el resultado que esperaba. Él aspiraba a pasar a la segunda vuelta. Sí obtuvo parlamentarios, sí obtuvo una votación importante, sí consiguió tal vez lo que nadie ha conseguido en los últimos años, en las últimas elecciones presidenciales, ¿no? Armar un partido en muy poco tiempo, en menos de un año, crear el partido, hacer listas parlamentarias, postular a la moneda y llegar y obtener este gran triunfo. Así que él me parece que se transforma también en un nuevo líder importante de su sector de la derecha, y también tiene harto que decir. Yo creo que aquí hay que salir a buscar ese voto, hay que trabajar, como dices tú, José, en la segunda vuelta y salir a buscar a ese electorado de Franco Parisi que es bien difuso, ¿no? Sí, es bien difícil de interpretar. Claro. O sea, ¿qué les parece que escuchemos lo que dijo Johannes Kaiser el día de ayer, que le habla a su electorado que estaba un poquito decepcionado? Habían algunas caras largas, pero en el fondo estaba la satisfacción de que nace una fuerza política importante también. Así que esto fue lo que dijo ayer Johannes Kaiser una vez que se conocieron los resultados. Reconocemos en esta instancia, con la hidalguía que corresponde, la victoria de José Antonio Kast, que acaba de pasar a la siguiente ronda. Nosotros cumplimos nuestra palabra, el Partido Nacional Libertario es un partido de palabra y vamos a respaldar su candidatura entonces en segunda vuelta, porque la alternativa es la señora Jara. A ver, yo creo que si Johannes Kaiser hubiese sido la sorpresa del 19%, sí, José Antonio Kast podría estar hoy día probablemente haciéndose los pies, qué sé yo, yendo al podólogo y una máscara de palta. Pero no. El votante de Parisi es muy irascible, es difícil de leer, digamos, y ahí está la llave que va a resolver esta elección sin duda. ¿Tenías un punto? Sí, tenía el punto. Bueno, lo de Kaiser también es el otro fenómeno y que él mismo dijo en su alocución anoche, nosotros hace 6 meses éramos 0, teníamos, a la hora es una fuerza política importante y con representatividad, pero las cartas ya están echadas, hay que hacer ese juego como se está analizando acá, de captar esos votos también preciados de Parisi, más allá que la derecha no es que lo tenga 100% resuelto, pero puede estar más tranquilo. Y en ese sentido te quería preguntar, Mauricio, entiendo que en una segunda vuelta la primera semana es la crucial. Incluso se habla de que Janet Jara ya tiene todo sajado, incluso un itinerario, qué es lo que va a hacer esta semana. Distinta sería la situación de Kast. ¿Qué tendría que hacer Kast esta primera semana para no cometer el error que comentaba José Antonio, que la vez pasada había viajado a Estados Unidos y todo? ¿Qué tiene que hacer la primera semana? ¿Y por qué es tan importante la primera semana de campaña en una segunda vuelta? A ver, es una campaña corta, a diferencia del anterior que tuvimos 90, 60 días de campaña propiamente tal. Ahora es una campaña muchísimo más limitada. El 30 de noviembre ya debiese comenzar a regir, fíjate, la veda de encuestas de opinión. O sea, vamos a tener encuestas durante esta semana, la próxima, y se acaba, también se iniciaría la franja durante ese periodo. Primera cosa, bueno, José Antonio Kast no tiene que hacer mucho, en realidad, tiene que mantener el discurso que ha mostrado hasta ahora. Está elevando, desde mi perspectiva, demasiado las expectativas respecto a que seguridad e inmigración prácticamente se van a resolver por su sola presencia. Hay que tener ojo con ese tipo de expectativas que se genera, porque después se paga muy caro a nivel de aprobación presidencial. Segundo, respecto a Johannes Kaiser, que ustedes lo pasaron a mencionar, acá se produjo una cuestión bien importante si lo miramos en las encuestas de opinión. Johannes Kaiser fue sobreestimado en las encuestas de opinión, en la mayoría de ellas, tanto así que algunas, como lo dije en la primera parte de la intervención, decían que estaba empatado con Evelyn Matei y José Antonio Kast, y le sacó José Antonio Kast más de 10 puntos a Johannes Kaiser. O sea, eso nunca existió. Lo tercero
es lo que ustedes también comentaban, cómo tomar el voto de Parisi. Hice el ejercicio, lo traigo en mi cabeza, de la elección, que confíen en lo que les voy a transmitir. ¿La elección anterior? Sí. 13 puntos habían ahí, Estuve ¿no? haciendo el análisis en Antofagasta, donde Parisi obtuvo el 33,99%. Obtuvo poco más de 68.000 votos. Y en la segunda vuelta, haciendo el análisis y descontando la gente que entró a votar entre primera y segunda vuelta 2021, que fueron 13.000 personas, haciendo ese descuento, la cifra que arroja el análisis es que, y lo he dicho varias veces acá en Antofagasta, 6 votos de cada 10 se fueron a Gabriel Boric y 4 a José Antonio Kast. En consecuencia, no es un votante, vuelvo a repetir, que se deje guiar por cuestiones de carácter ideológico. Es decir, si Janet Jara pretende salir a buscar a ese votante hablando sobre la desigualdad, sobre los derechos sociales, creo que ahí, por ahí no va a ir. La elección con inscripción automática y voto obligatorio nos da un mapa muy lúcido y muy transparente respecto de la sociedad chilena. Y aquí van a aparecer realidades que a algunos les va a doler, que a algunos les va a molestar, que a algunos les va a irritar, pero si estamos en el juego democrático de las mayorías, tendremos que aceptarlo. Es duro, porque hay muchas convicciones que yo como ciudadano tengo y que me gustaría que compartiera el 70% de la población, pero no lo hacen, ¿me entiendes? Entonces, la sociedad chilena hoy día no se define por el año 73, no se define por la figura de Pinochet. Yo lo considero a Pinochet un dictador de la peor calaña, personalmente. Y no estoy de acuerdo con las violaciones a los derechos humanos y me parece que el ejercicio de la memoria y de la historia es muy importante. Yo, ciudadano, pero entiendo, logro entender, síganme, que la mayoría de los ciudadanos tiene a lo mejor una opinión al respecto, a favor o en contra, tiene su propio relato respecto de lo que pasó, pero eso no define su decisión en la Cámara, ¿me entienden? La gente no se levanta pensando voy a ir a votar por quien condene a Pinochet o quien apoya a Pinochet. No es un factor que defina la acción de voto, por más que izquierdas y derechas vociferen al respecto. Por lo tanto, entrar en ese plano es absolutamente inútil. Primero. Segundo, el estallido social. Otro elemento. O sea, otro elemento que creemos que define el asunto, pero no lo define. ¿Ah? No lo define. Otro elemento, los temas de género. Los temas de género, en esta oportunidad y de acuerdo a este país y a este momentum, terminado en M, ¿eh? Momentum, tampoco actúan como un factor decisivo. Hay que tratar de entender qué es lo que el elector, digamos, tiene como carga cultural que lo lleva a hacer la raya. ¿Me entiendes? Sí. Y hoy día el tema de género, el tema de las minorías, es muy importante. A mí me encantaría, yo soy homosexual, imagínense, me encantaría que el 80% de la población se moviera, pero hoy día en el contexto país 2025 no es un factor definitivo ni determinante. ¿Duele decirlo para nosotros? Duele. ¿Es poco grato para las minorías? Es poco grato. ¿Es peligroso? No lo sé, pero al menos es poco amable.